Buenas tardes, vamos a comenzar este tercer vídeo en el cual vamos a hablar de las energías no renovables. Bien, en primer lugar vamos a hablar del petróleo y del gas natural, ya que son dos productos que se encuentran asociados. En el caso del petróleo es un combustible, bueno, el petróleo y el gas natural son combustibles fósiles no renovables, es decir, que se encuentran de manera limitada en la naturaleza. Estos se originaron por la descomposición de organismos vivos que se encontraban en el fondo de los océanos y que para formarse normalmente es un proceso que dura millones de años. Sin embargo, el problema que tenemos hoy en día es eso, ¿no? Que es un recurso energético que se está consumiendo más rápido de lo que se puede, de lo que se genera. ¿De acuerdo? En el caso del petróleo, es un producto, es un recurso energético del cual se extraen muchos derivados. Normalmente estamos hablando de combustibles principalmente, pero también sirve para producir electricidad, plásticos, diferentes telas sintéticas, etcétera, ¿de acuerdo? En el caso del gas natural, que se obtiene, como podéis ver en este diagrama, previamente al acceso al petróleo, se encuentra siempre una capa de gas natural y por lo tanto están asociados estos dos productos. En el caso del gas natural tiene aplicaciones en todos los sectores y en el ámbito doméstico también. Sobre todo se suele aplicar a la calefacción, produce calor, ¿de acuerdo? Bien, las zonas donde hay unas mayores reservas de petróleo y son zonas donde se encuentran esas reservas que se pueden extraer de manera rentable, se localizan en la zona del el Golfo Pérsico, ¿vale? Golfo Pérsico. Y normalmente en Venezuela también los tenemos, en Canadá, en la Federación Rusa, países como en Libia, Nigeria, Arabia Saudita, ¿vale? Irak e Irán, que forman parte del Golfo Pérsico. Bien, estas son las principales reservas que se encuentran en el mundo del petróleo. ¿Qué ocurre con el consumo y la demanda del petróleo? Bueno, el petróleo, la demanda del petróleo se ha triplicado en los últimos 50 años. Como podemos ver en este gráfico ascendente, tanto la producción, que está en color azul, como el consumo de petróleo, que está en color representado en color naranja, como podéis ver, empieza a ascender de manera continuada, aunque tenga altibajos en esa producción, pero sí que empiezan a ascender de manera paralela. ¿De acuerdo? Sin embargo, es muy curioso este gráfico, ya que llegamos al 2019, en el que empezamos a ver un problema que lo conocemos por desgracia todos, que es el COVID, que en este caso hace que tanto la producción como la demanda de petróleo se tomen direcciones completamente opuestas. Como podéis ver, la producción de petróleo se estanca, aunque empieza a aumentar, pero la demanda, es decir, el consumo de este petróleo que estamos haciendo todos los particulares y las empresas, como podéis ver, se desploma por completo. En estos momentos, en estas circunstancias, como todos sabéis, estuvimos en una cuarentena, todo el mundo en casa, por lo tanto, el coche lo sacábamos muy poco y solamente se quedó el transporte para el transporte de mercancías de primera necesidad. Eso se notó mucho y, como podéis ver en este gráfico, la demanda eh, cayó por completo. Bien. ¿Cuáles son los mayores consumidores del petróleo? De petróleo, normalmente los Estados Unidos consumen mucho petróleo y también países que se encuentran en vías de desarrollo o completamente desarrollados, como es el caso de Japón y China. ¿Cuáles son los principales problemas del petróleo y del gas natural? Básicamente, los problemas que generan estos dos recursos energéticos se basan en su daño al medio ambiente, ¿de acuerdo? Ya que provocan emisiones de partículas contaminantes a la atmósfera. Eh, Como sabéis, son combustibles, por lo tanto, se utilizan para la combustión, para quemarlos en vehículos, maquinaria, etcétera, ¿vale? Y la combustión de los mismos genera una serie de gases que son los causantes del efecto invernadero, entre otras muchas cosas, ¿vale? Otro gran problema es, dentro de esos daños medioambientales, son los vertidos que se generan cuando hay algún accidente marítimo. En clase hemos hablado alguna vez del accidente del Prestige, que supuso para las costas gallegas un gran golpe en su economía, sobre todo en el ámbito marítimo.
Y bueno, otro gran problema asociado al consumo de estos dos recursos energéticos es la creación de una gran dependencia energética de aquellos países que se encuentran plenamente industrializados y que por lo tanto necesitan este recurso respecto de los países que producen estos recursos energéticos. Eh, Esto se nota sobre todo cuando hay un aumento de precios, estamos totalmente vendidos, expuestos a este vaivén, a esta subida y bajada de precios que establecen estos productores. Y cuando en ciertas ocasiones se ha producido una limitación de la producción de petróleo, también ha afectado a nuestras economías. Uno de esos casos fue la crisis del año 1973, que se conoce como la primera crisis del petróleo en un contexto de guerra entre diferentes países, entre Israel, Egipto, Siria. En esa confrontación, los países árabes, los países musulmanes, entre ellos Arabia, decidió limitar, acabar con la producción y, por lo tanto, no exportar ese crudo a los países occidentales que estaban apoyando en ese momento a esa guerra, entre ellos Estados Unidos. Como podéis ver en esta imagen, esta es una imagen de esa crisis en la cual se puede ver en una estación de servicio, en una gasolinera, que no había gasolina. ¿De acuerdo? Esto hizo que los precios, hubo una gran inflación, hubo un aumento drástico del precio del petróleo y se tuvieron que buscar alternativas, entre ellas el gas natural, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con el carbón, que es otro combustible fósil. En este caso es mucho más abundante. Se prevé que el petróleo, el agotamiento del mismo se lleve a cabo en unos 110 años más o menos, por lo tanto se encuentra de manera más abundante. Este también se forma por la descomposición de restos, en este caso de restos vegetales, en aguas poco profundas. Y durante el siglo XIX fue el principal combustible, aunque en la actualidad sigue siendo consumido. Este se utiliza para muchas cosas, este combustible, principalmente para generar electricidad, pero durante este siglo XIX era esencial para la producción en la industria del hierro y del acero. Sobre todo que se asociaba mucho a la industria ferroviaria. La alimentación de los motores de los trenes del siglo XIX se realizaba con carbón. Y la creación de las barras que eran necesarias para la construcción de las vías férreas, de esas líneas que unían las diferentes ciudades industriales, se generaban con unos hornos que eran alimentados también por carbón. Puede utilizarse de varias maneras. El carbón puede utilizarse en estado sólido, como podemos ver en esta imagen, ¿vale? Y que además es muy usual a nivel doméstico, ya que lo utilizamos para encender las barbacoas, por ejemplo, pero lo podemos utilizar como una especie de combustible líquido o en estado gaseoso. A través de una serie de procesos químicos se puede implementar su uso como un sustituto del petróleo. ¿Cuáles son las principales reservas de este material? Los tenemos aquí, ¿vale? Donde más abunda es en América del Norte, en Estados Unidos, y en China también, en la Federación Rusa, y en menor medida en la India y en Australia. ¿Cuál es el enorme problema que genera este recurso energético? Es altamente contaminante. ¿Vale? Hay centrales térmicas que consumen este tipo de combustible y generan un fuerte impacto medioambiental. Vale, finalmente nos quedaría hablar del uranio. El uranio está asociado a la energía nuclear. Es un mineral, es un elemento dentro de la tabla de elementos que tiene una gran radioactividad. Eh, ¿Cómo se convierte el uranio? ¿Cómo se explota? ¿Cómo se transforma en energía? Bueno, la energía nuclear lo que hace es un proceso, se basa en un proceso de fisión. La fisión es lo contrario que la fusión. La fusión es unir cosas y la fisión en este caso lo que hace es separar las cosas. ¿Cómo funciona a nivel químico? ¿Cómo se puede dividir o desintegrar un átomo? ¿Vale? Básicamente lo que se hace es, como podéis ver en esta imagen, aquí tenemos un átomo de uranio y tenemos una bolita pequeña que representa un electrón. Lo que se hace es bombardear ese átomo de uranio y desintegrarlo, ¿vale? Dividirlo. En ese proceso se forma una forma química que se conoce como un proceso químico que se llama exotérmico.
Es decir, genera calor. Es una energía que se libera en forma de calor y que ese calor es transformado en electricidad en esas centrales nucleares, ¿de acuerdo? Actualmente esas centrales nucleares existen más de 430 reactores en 30 países que proporcionan un 15% de la electricidad consumida en el planeta. ¿Cuáles son los principales productores? Normalmente son países desarrollados y que tienen una tecnología avanzada, ya que estamos hablando de un proceso muy delicado, ¿vale? Y muy delicado y, bueno, y que tiene unas graves repercusiones si se hace mal, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de que Estados Unidos lidera esa producción junto con Francia, Japón, China y la India. ¿Cuáles son los problemas que genera esta energía? Bueno, aunque hay algunos que defienden la limpieza de esta energía, ya que, como podéis comprobar, estas centrales nucleares se encuentran siempre cerca de una fuente de agua, ya que lo que generan son vapor, ¿vale? Es un proceso, como os he dicho, exotérmico y ese proceso de calentar el agua genera vapor que mueve unas turbinas, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que estamos hablando de un elemento radioactivo. Y el problema viene que cuando hay que almacenar, genera una serie de residuos, es decir, esa agua que se está utilizando y que se evapora, también genera una especie de radioactividad y es muy difícil de mantener, de almacenar. Además también de los principales accidentes que se han dado a lo largo de diferentes épocas, como es el caso de el accidente de Chernóbil, que ocurrió en el año 1986 y que aún hoy es una zona muy delicada, muy complicada y que no se va a solucionar en muchos años, ¿vale? Y también el accidente más reciente que se ocurrió en Japón, en Fukushima, después de un tsunami. Como os he dicho, normalmente estas centrales nucleares están cerca de fuentes de agua y esta central nuclear de Fukushima recibió el impacto de una gran ola, un tsunami, que destruyó, que afectó a los reactores, en este caso, de Japón. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los tres recursos energéticos no renovables. En el próximo vídeo vamos a hablar de las energías renovables. Un saludo.